Este fanfic no me pertenece, le pertenece a Omega Lucy. Su página de fanficción estará en la descripción, si es que desean visitarlo. Capítulo 13. Ataques. Tsunagakure. Las alarmas resonaron para los Jounin de la aldea. Alguien había irrumpido en la oficina del Kazekage mientras este se encontraba ausente. Algo había desaparecido, pero nadie sabía qué. El ladrón solo dejó un desorden en la oficina, mas nadie fue capaz de verlo. Sasori fue uno de los shinobi que llegó al ultrajado lugar. Sabía bien que muchas cosas importantes se encontraban allí y le extrañaba que un ladrón pudiese entrar, eso significaba que se trataba de alguien de la aldea. Si era así, significaba también que esa persona buscaba algo en específico y debería tener idea de dónde estaba. Entonces, ¿por qué el desorden excesivo? Es un engaño, pensó antes de salir corriendo de la oficina lo más rápido que pudo y sin dar explicación alguna a sus compañeros. En el edificio del Kazekage también se encontraba el almacén donde se guardaba los objetos más valiosos o peligrosos de la aldea. Guiado por una especie de presentimiento, entró y corrió entre las diferentes estanterías hasta llegar a un baúl que se suponía debía permanecer sellado, pero se encontraba abierto. ¿Cómo era posible eso? Significaba que de verdad el ladrón era alguien perteneciente a la aldea y con el rango adecuado para poder entrar allí. Sasori no tardó en salir corriendo nuevamente, debía alcanzarlo antes de que desapareciera en el país del viento y no pudieran obtener pista alguna de su paradero. Después de todo, no se había llevado cualquier cosa. Y no fue difícil llegar a las afueras de la aldea. Sasori podía ser veloz cuando se lo proponía y en esos momentos, era más que necesario que lo fuera. Encontró un par de guardias muertos en la entrada de esta. Si habían luchado significaba que el ladrón no debía ir muy lejos. Considerando la hora del día y la escasez de viento, podría seguir su rastro, así que se apresuró en moverse en dirección a los restos y huellas en la arena. Pero, no dejaba de ser extraño, ¿por qué dejar rastros tan evidentes? El ladrón pudo ir al almacén, tomar lo que quería y luego marcharse sin ser detectado. Algo no estaba bien, aquello podría significar que estaba yendo directo a una trampa. Y no se equivocaba. Sasori no Akasuna, tal como lo preví, viniste, escuchó aquella voz familiar, así que él era el ladrón y por lo visto, si esperaba que fuera él quien le siguiera. El escorpión de la arena roja resultó ser verdaderamente listo, sorprendido. En absoluto, respondió frunciendo ligeramente su ceño. ¿A qué se debe tu traición, Ikra? Solo se traiciona a quien se ha sido fiel, Sasori respondió con una sonrisa que fastidió al pelirrojo. Debo darte las gracias, Sasori, por crear el arma más poderosa de toda la aldea. Todos son muy idiotas al creer que se trataba de Gaara, pero tú hiciste algo mucho mejor, que es mocoso, y devuélveme el pergamino y consideraré entregarte con vida. Extendió su mano al tiempo que fruncía su ceño. ¿Desde cuándo eres tan fiel a la aldea? Todos te temían debido a que constantemente retabas al cuarto, por eso te enviaron a esa organización, para que dejaras de causar problemas. Hablaba de forma despectiva sin dejar de sonreír, mirando el pañuelo negro con la nube roja que Akasuna llevaba sujeto bajo su chaleco táctico. ¿Acaso Akatsuki te ablandó? ¿Por qué ahora le mueves la cola al mocoso de Gaara? Incluso accediste a ocultar tu mejor arma cuando te lo pidió y no tengo por qué darte explicaciones de mis acciones. Por otro lado, tú sí tienes muchas cosas que decir, así como devolverme la marioneta del tercer Kazekage, ordenó manteniendo su mano extendida hacia el renegado. Estamos bastante lejos como para que pidas refuerzos, dijo ignorando lo dicho por el otro Jounin. Es perfecto porque hay alguien que quiere verte y no necesito refuerzos para acabar contigo y con quienes sean tus aliados, contestó al tiempo que sacaba 2 pergaminos y liberaba 2 de sus marionetas. Madre y padre. No lo diré de nuevo, Ikra, entrégame el pergamino. No deberías enojarte tanto con Ikra, Sasori, después de todo, él solo seguía mis órdenes. Una segunda figura apareció. Sasori levantó la cabeza, mirando la enorme águila que descendía cerca de ellos. Del ave bajaron 2 personas. El Akatsuki no tardó en identificar a uno de ellos. Gary, usuario del Bakutono, elemento explosivo. Desde que el rubio de la roca llegó a Megakure, Gary se había vuelto uno de los objetivos de la organización. Él había causado destrozos en su propio país y otros más pequeños. Al segundo sujeto no lo reconoció ya que no se retiró el sombrero de paja que cubría su rostro, a diferencia de su compañero. El plagio es un insulto que me desagrada bastante, comentó al fijarse en la larga bata negra con nubes rojas que claramente se trataba de una imitación al símbolo de Akatsuki. ¿Qué quieren exactamente?
Es muy triste que no me reconozcas, pero supongo que es porque han pasado muchos años desde la última vez que nos vimos. Dicho eso, retiró el sombrero de su cabeza. Vine así expresamente a verte, Sasori, pensé que sería más fácil para ti reconocerme. La expresión del marionetista lentamente fue cambiando de su particular seriedad a una de completa sorpresa. No podía creer lo que sus ojos veían, la persona que tenía enfrente debía estar muerta desde hacía muchos años, sin embargo, allí estaba frente a él, junto a Gary al traidor de Ikra, recibiendo de este el pergamino que contenía la marioneta del tercer Kazekage. Incluso llegó a soltar los hilos que sostenían a sus dos marionetas. ¿Cómo si entonces si me recuerdas, eso me hace sentir mejor, sabes? El nombrado no pudo evitar sonreír. Han pasado muchos años, no has cambiado tanto como creí, pero supongo que es porque te he seguido en noticias, eres un ninja muy famoso y más después de que te uniste a Akatsuki. ¿Cómo es que estás vivo? Preguntó sin ser capaz de salir de su asombro. Tú moriste ese día de la tormenta, se supone que el río de arena te llevó y lo hizo, pero me dieron por muerto y nos molestaron en buscarme, ¿cierto? Se encogió de hombros. Imagino que es porque yo no era un ninja muy excepcional, no era especial, no era fuerte como tú. Era más fácil darme por muerto, no era un ninja que nadie extrañaría porque no era como el gran Sasori no Akasuna y tu madre sufrió mucho con tu muerte. Como si le interrumpió, no entendía la actitud del castaño y no fue la única, no tienes idea de lo mucho que nos afectó a Pakura y a mí, también a Karura. ¿En serio? No me parece que lo lamentaran demasiado, respondió con un tono de desinterés. ¿Sabes cómo sobrevivir? Preguntó, tomando el silencio de su antiguo compañero como una espera por su respuesta, por lo que estiró su mano, dejando que la manga de la capa cayera hacia abajo. Gracias a ti, Sasori, por ti es que estoy vivo. Akasuna se fijó en el brazo de marioneta que años atrás le había dado a su amigo cuando perdió el verdadero en una misión. Frunció el entrecejo, seguía demasiado confundido con todo lo que le estaba contando. Entendí entonces que solo siendo como tú podría ser más fuerte, por eso entrené para ser un marionetista tan bueno como tú. ¿No es genial? Tú me inspiraste, decía con una emoción que Sasori no comprendía, y también me hiciste darme cuenta de lo frágil que es el cuerpo humano, por eso, reemplacé varias partes de mi cuerpo por las de una marioneta. Sasori palideció al escuchar eso. Estaba atónito, por más que intentaba procesar todo, no conseguía mantener la mente fría para hacerlo. Se suponía que como ninja, no debería dejarse llevar por las emociones, aquello nunca fue un problema, ¿por qué ahora sí? ¿Para qué quieres la marioneta del tercer Kazekage? Preguntó directamente. Eso es muy fácil de responder, dijo desenrollando el pergamino. Para liberar la marioneta humana. En todos estos años he recolectado una gran variedad de marionetas del mismo modo que tú lo hacías antes. Todo aquel al que derrotaba era convertido en una marioneta. Sasori abrió totalmente sus ojos al escuchar tal revelación, y aunque son muy fuertes, no habría modo de competir contigo si no era con esta, explicó mientras adhería hilos de chakra. ¿Competir conmigo? ¿Acaso te has vuelto loco? La razón por la que oculté esa marioneta es por el peligro que representa. Además, ¿por qué querría competir contigo? Deja de decir estupideces, Komushi, y regresa a la arena, ordenó mientras volvía a conectar hilos de chakra a madre y padre. No tengo ninguna intención de volver, vine únicamente a derrotarte y así probarme que soy mejor que tú. La marioneta del tercero comenzó a liberar la arena de hierro, formando dos grandes pilares cilíndricos. Olvidé preguntarte, ¿cómo están Pakura y tus hijos? Tal vez les haga una visita antes de irme. La mención de su familia bastó para poner a Sasori a la ofensiva, quien de inmediato inició su ataque contra el otro marionetista. Y gracias al equipo Gai, Matsuri, Kegon y Imrun, ninjas de Takigakure, la amenaza que representaba Oichi para los dos Jinchurikis fue neutralizada. Nos salvaste, Neji, te lo agradezco, habló Gaara, quien se encontraba junto a Tentenifu. ¿Todos se encuentran bien? Preguntó Lee, acercándose a sus compañeros y los dos Jinchurikis. Sí. Yo me encuentro muy bien. Contestó la enérgica Kunoichi. Gaara-sama. Gracias al cielo que está bien, dijo Matsuri, bastante aliviada de ver al pelirrojo sano y salvo. Mientras la Kunoichi de hebras verdes expresaba su emoción de tener un centenar de amigos, a los ninjas de Konoha, Asuma, Kurena y Gai observaban con alivio y orgullo que la situación que se presentó contra el Kazekage había sido resuelta sin necesidad de su intervención.
Gaara regresó al punto de control para ordenar que se reanudara la segunda parte del examen, la cual había sido pospuesta debido a la terrible tormenta de arena que puso en peligro terrible a los participantes. También, se permitió hablar con el causante del ataque que había amenazado su vida y la de Fu, quien por sus palabras fue capaz de entender que aquel chico ya no era más el monstruo que su padre había creado, sino un ninja valioso para su aldea, digno de llevar el título de Kazekage. Así, la segunda ronda terminó cuando los equipos llegaron a la torre en medio del desierto infernal con los pergaminos que tenían. Sin embargo, la tercera fase fue suspendida debido al ataque y todos los genin debieron regresar a sus respectivas aldeas. El Kazekage se ocuparía de enviar reportes detallados del desempeño de todos. Cuando regresaron a la aldea al día siguiente, la primera noticia que recibió fue acerca del robo y sobre cómo Sasori había terminado malherido en una lucha contra el ladrón. Gaara y sus hermanos se dirigieron rápidamente al hospital para ver el estado del marionetista, les parecía imposible creer que había sido derrotado y sus marionetas severamente dañadas. Sasori, ¿qué sucedió? ¿Quién te hizo esto? Preguntó al fijarse en los raspones en su rostro así como las diversas vendas en su cuerpo. Maestro, ¿cómo se encuentra? Kankurm miraba con preocupación al hombre que le otorgó parte de sus conocimientos en el arte de las marionetas. Estoy bien, respondió en una especie de grudido. Robaron la marioneta del tercer Kazekage y ¿cómo es eso posible? Estaba en un lugar de acceso restringido. Exclamó Temari sin dar crédito a lo que escuchaba. Fue Ikra. Sasori hizo una leve mueca de dolor al removerse en la cama. Era un espía, él tenía la autorización para poder conseguirla, se la llevó y se la entregó a Komushi. ¿Y Komushi? Repitió el joven Kazekage sin comprender a quién se refería. Era mi compañero cuando era un niño, se suponía que murió hace muchos años, explicó, aunque había llegado a preguntarse si no fue producto de una ilusión todo lo sucedido. Por suerte di el compuesto del antídoto para el veneno que hay en esa marioneta, es por eso que estoy consciente ahora, pero no pude contrarrestar su poder con las que tenía, pude protegerme con Sansou antes de quedar inconsciente ¿pero por qué alguien que se suponía muerto atacaría la aldea? Preguntó el menor de los hermanos. No lo sé, pero no estaba solo, estaba con un renegado de Iwagakure, son parte de Tsukinome. En Akatsuki los han estado investigando, pero no habían hecho ningún movimiento desde lo sucedido en el país de Ko. ¿Qué pretende esa organización? La rubia se cruzó de brazos, no podía evitar pensar que hacían exactamente lo opuesto a Akatsuki. Pondremos una alerta máxima, también le comunicaré al líder de Akatsuki sobre lo ocurrido, anunció Gaara tras un breve silencio. Tú descansa, investigaremos todo lo posible. Está bien, suspiró recostándose de nuevo. ¿Cómo estuvo el examen? Ya hablaremos luego sobre eso. Y a Pakura le costaba mucho creer que Komushi estaba vivo y había atacado a Sasori. Había salido de la habitación para que su esposo hablara con el Kazekage y sus hermanos sobre lo sucedido, por lo que ahora aguardaba en un pasillo del hospital. Sus hijos se habían quedado con Chiyo en casa, era lo mejor para ellos. Pakura-sensei. Al escuchar su nombre, levantó la mirada encontrándose con una joven kunoichi frente a ella. Maki, hola, ¿qué haces aquí? Preguntó temiendo que también estuviese lastimada, aunque lucía bastante bien. Vine a ver a una amiga que participó en el examen. Chunin respondió sonriendo ligeramente. ¿Y usted? ¿Está todo bien con Kou y Takumi? Entiendo. Sí, ellos están bien, el problema es Sasori, resultó herido en una batalla, explicó notoriamente afligida. ¿Y cómo no estarlo? Sasori nunca había resultado tan dañado en un combate, era un ninja muy habilidoso, no por nada lo habían apodado genio marionetista. ¿Sasori-sama está herido? ¿Qué clase de enemigo debieron enfrentar para que eso pasara? Preguntó anonada, para cualquiera era difícil creer una noticia así. ¿Él estará bien? Sí, no te preocupes. Maki sonrió tenuemente para tranquilizarla. Conversar con su estudiante le ayudó a relajarse por un rato, aunque no podía evitar divagar por algunos segundos, perdiéndose en parte de sus recuerdos cuando Komushi estaba vivo para ellos y fueron un equipo durante un corto periodo de tiempo. Seremos el equipo más fuerte. Sasori con sus marionetas, Pakura con su elemento quemar, Karura-sensei con sus genjutsus y yo con mi taijutsu. No habrá quien nos derrote y nosotros acabaremos con esta guerra, hablaba un joven Komushi sonriente. Tu taijutsu es bastante promedio en realidad, respondió Sasori con una sinceridad muy natural que hizo reír a las dos féminas y protestar al castaño.
Entonces entrena muy duro para que seas mejor, declaró Karura, quien a pesar de ser una adolescente aún, ya tenía un equipo de genin asignados ante la escasez de Jounin mayores por su presencia en la actual guerra. Pero nosotros aún no seremos parte de esta guerra, ustedes apenas tienen 7 años y solo son genins, por ahora haremos misiones nada más. Entonces ascenderemos a Chunin muy pronto, ¿verdad? El castaño no se rendía en su insistencia de ser parte de aquella guerra. Los otros dos niños se miraron entre sí, ambos querían más que nadie en esa aldea acabar con ese conflicto ya que ellos habían perdido a sus padres por causa de esta. Claro que sí, seremos el equipo más fuerte y acabaremos con la guerra, sentenció la usuaria de Kekkei Genkai, quien a esa edad llevaba su verde cabello trenzado. Aquel momento llegó a su mente como una especie de flash. Era curioso pensar que tan solo un año después, Sasori y ella acabaron convirtiéndose en Chunin, siendo enviados a las luchas de la Segunda Gran Guerra Ninja. Los cuatro no fueron un equipo por tanto tiempo, pero siguieron siendo cercanos. Maki, cuando puedas, quisiera que pasaras a visitarnos, comentó, interrumpiendo lo que la castaña decía. Esta le miró con sorpresa antes de sonreír y asentir. Por supuesto, además, si necesita que alguien cuide de sus hijos, puede contar conmigo, Pakura-sensei ofreció algo emocionada con la idea de convivir con los hijos de su maestra. No necesito matarte, Sasori, te ablandaste y es por ello que te he vencido. Si tú hubieras mantenido esta marioneta contigo, seguro me habrías derrotado hace mucho, pero ahora estás completamente indefenso. Yo gané, ahora que soy mejor que tú, ya no me interesas. Aquellas palabras habían golpeado en algo de su interior, no estaba seguro si era en su orgullo o su emocionalidad, después de todo, se trataba de Komushi. Si hubiera pensado antes en la posibilidad de que siguiera vivo, no habría dudado en seguir buscándolo. Sin embargo, ahora que sabía que estaba en esa organización y había robado la marioneta del tercer Kazekage, debía considerarle un enemigo muy peligroso. Debía hablar con Yaiko sobre eso cuanto antes. Gracias a la investigación de Obito es que habían descubierto a Tsuki no Me, sabían que Orochimaru había pertenecido, y que ninjas peligrosos como Itachi Uchiha y Kisame Oshigaki eran miembros actuales. Ahora, conocían la existencia de dos más, por no contar a Ikra, quien parecía ser más un espía o miembro usable para ellos. ¿Por qué se le había metido eso en la cabeza de superarle? No comprendía que había cambiado a Komushi en todos esos años. Contarle a Pakura sobre ello había despertado muchos recuerdos de su infancia, cuando fueron un equipo, cuando conoció a las personas que consideró importantes en su vida y hasta ahora, creía que dos de ellas estaban muertas. No podía evitar pensar qué diría Karura si estuviera viva. Y antes de que los genin de otras aldeas se marcharan, entre Sasori y Gaara prepararon un informe detallado de todo lo sucedido para enviar con el equipo de Amegakure al líder de Akatsuki. Las tres kunoichis acataron a la orden y así comenzaron su viaje de regreso como muchos de los participantes. Al llegar, se dirigieron a la torre más alta a entregar ambos pergaminos y aguardando en la zona de entrenamiento la respuesta a si era posible su ascenso a Chunin. Mientras, Konan, Yaiko y Nagato revisaban la información que habían recibido, quedando pasmados ante lo sucedido a Sasori. ¿Qué pretenden esos de Tsuki no Me? Cada vez hacen movimientos más grandes y luego desaparecen, gruñó Yaiko, cruzándose de brazos. Que hayan logrado vencer a Sasori indica mucho de su nivel de poder y quien diría que Gari de Iwagakure también acabaría dentro de esa organización, espetó Nagato con seriedad, no tengo dudas de que fueron esos dos quienes ocasionaron lo del país de Ko. Gracias a Sasori conocemos la identidad de dos miembros más de ese grupo, intervino la kunoichi. Junto con lo que ha descubierto Obito, tenemos al menos 4 miembros, eso sin contar a Orochimaru. Son ninjas muy peligrosos, hay que manejarlos con cuidado, Nagato suspiró. En cuanto a las genin, Konan, diles que su ascenso a Chunin está aprobado, los demás equipos deben esforzarse más para la próxima. La peliazul asintió antes de retirarse de la oficina, dejando a los dos hombres solos. ¿Qué piensas?, preguntó el Uzumaki. Estoy seguro de que están planeando algo más grande, respondió cruzándose de brazos, debemos prepararnos para lo que sea que pretendan. Y ya terminamos de revisar los informes de la aldea de la arena. Konan había vuelto con las tres kunoichis, sonriendo ligeramente por darles una buena noticia. Agisai, Suiden, Fuim, aprobamos su ascenso a Chunin. Muchas gracias. Agradecieron las tres, sonriendo con notoria emoción por su logro.
A partir de ahora se les asignarán misiones más complejas y si lo desean, están autorizadas para pertenecer a Akatsuki, anunció, para alegría de las 3 más jóvenes. Sería un verdadero honor para nosotras, dijo Agisai por las 3. Juntas se habían esforzado mucho con esa meta en mente, las 3 deseaban ser parte de la organización que representaba a su aldea, a su país a nivel internacional. Por ahora descansen, el examen debió ser bastante duro. Luego las presentaremos oficialmente como miembros del equipo, sé que ustedes no necesitan una prueba de entrada. De verdad le agradecemos mucho esta oportunidad, Konan-sama, añadió Suiden. Yo me encargaré de instruirlas en lo que se adaptan a nuestras misiones. Deben tener en cuenta que trabajamos con ninjas de otras aldeas y atendemos muchas solicitudes de ayuda, será un trabajo duro. Las 3 Chuunin asintieron con decisión, estaban preparadas para lo que fuese que debieran realizar. Y el cuerpo del inconsciente shinobi cayó al suelo con total brusquedad, a sus captores poco les importaba el trato que le daban al Jinchuriki, quien apenas seguía con vida a pesar de sus graves heridas. ¿No debimos empezar por el de una cola? No lo sé, creí que el orden era importante, comentó Idan a pesar de usar un tono de completa despreocupación. El orden es lo de menos, lo importante es que ya tenemos al primero. Ichigo se acercó al enorme hombre, asegurándose que realmente estaba con vida. ¿Les causó problemas? Me hizo perder 2 de mis corazones, pronto buscaré unos reemplazos adecuados, respondió Kakuzu con simpleza. Ya lo trajimos, ¿ahora qué sigue? Lo cual fue muy desagradable de ver, maldito Kakuzu, gruñó el albino con disgusto. Como si tu tonto ritual no fuera lo bastante molesto, Idan. No es momento para discusiones, caballeros, les interrumpió el Uchiha antes de cargar al hombre con ayuda de un clon de sombras. Hicieron un buen trabajo, continúen con su misión de recolección de datos e ingresos, yo me ocuparé ahora. Dicho eso, se alejó con el cuerpo hasta el fondo de la cueva en la que se encontraban. Empujó la pared que escondía otra habitación y se acercó a una de las celdas, la cual abrió y en ella dejó caer al ninja. ¿Ya sabes lo que debes hacer? La voz del Zetsu negro resonó al tiempo que emergía del suelo. Sí, lo sé, pero ¿no deberíamos usar la estatua y extraer sus bijus? Cuestionó mientras descubría el Rinnegan que tenía implantado. Tú mismo dijiste que sus vidas no valían mucho, solo con contenedores, y no hay razón para emplear un método que ya falló, expuso el lado oscuro, observando cómo de la mano de Uchiha brotaba una barra negra. Haz lo que te dijimos y todo saldrá bien. Ichigo hizo una mueca de disgusto, poco convencido de las tácticas que Zetsu tenía pensadas, aún así decidió obedecer y, sin dudarlo, clavó la barra en el hombro del Jinchuriki. Repitió la misma acción en su otro hombro y de ese modo se aseguró de alterar su chakra, controlándolo y así impidiendo que fuera capaz de usar cualquier técnica, además de mantener bajo control al Gobi. ¿Dices que debo hacer esto con todos los Jinchurikis? Preguntó al tiempo que sujetaba su rostro para así encerrarlo en un genjutsu, tanto a él como al biju. Cuando estén todos, procederemos a la siguiente parte del plan, habló el Zetsu blanco esta vez. Y con Wagakure ya revisé cuidadosamente sus reportes de la segunda fase del examen, comunicaba la rubia Hokage a los 12 genin que tenía presentes en su oficina, y como resultado, Hinata, Shino, Kiba, Chouji, Ino, Sakura. Estos 6 están calificados sin problemas para ascender a Chuunin. Ante aquellas palabras, los 6 mencionados sonrieron con emoción, celebrando su ansiado ascenso de rango. Omuji, Genai y Nao tendrán que intentarlo en otra ocasión, señaló a 3 de los 6 restantes, quienes solo suspiraron con resignación. Su desempeño no había sido el adecuado como para dejar de ser genins. Reconociendo su esfuerzo, Lee y Tenten están calificados como Chuunin también. Pero Tsunade-sama, nosotros 3 somos un equipo, interrumpió Lee. ¿Y el nombre de Neji? Déjame terminar, exclamó, asustando un poco al especialista en Taijutsu. Neji Hyuga está calificado como Jounin. El Kazekage solicitó que se le otorgara por su desempeño más que excelente. Después de todo, ya tratábamos a Neji como a un Chuunin. Los 9 Chuunin, incluyendo a Shikamaru, junto al nuevo Jounin, decidieron ir a celebrar su promoción en el famoso restaurante de barbacoas, Yakiniku. Brindaron y comentaron sus experiencias en el examen, bromeando acerca de lo molesto que estaría Naruto cuando regresara y descubriera que era el único de su grupo que seguía siendo un genin. Fin del capítulo.